Hola, vamos a ver el siguiente video. Definición de innovación. Comprendiendo los desafíos de innovar. Introducción. Comprender y entender cómo las personas se desarrollan es una metodología. Por supuesto que descubrir cómo desarrollar un desafío de innovación es básico en el proceso de innovar. Y por supuesto, entender ejemplos para generar desafíos de innovación es lo que comprenderemos en este video. Aprendizajes esperados. Comprender el método etnográfico. Desarrollo de un desafío de innovación. Ejemplo de un desafío de innovación. Etnología. Una metodología que permite comprender el comportamiento de las personas. Básicamente es la observación in situ de las personas y comprender su fuente de agregación de valor. Es fundamental que todo investigador, todo innovador, aprenda esta metodología como una forma de comprender la realidad de las personas. Debemos recordar que todo proceso de innovación es un proceso bajo incertidumbre. No entender la realidad es fundamental para poder indagar, tener una inmersión y poder comprender el comportamiento de las personas y poder entender cómo poder modificar su comportamiento para poder mejorar su calidad de vida. Todo proceso de innovación implica validación. Pasar del yo creo que, pasando al yo sé qué. O sea, una comprensión del usuario, una comprensión de la fuente de agregación de valor. Veamos un ejemplo. Desafío de innovación. Observemos. Vemos acá en la imagen mucha gente, por supuesto en el aeropuerto. ¿Qué podemos ver ahí? Podemos ver aglomeración. Podemos ver gente con carros, con niños, ¿cierto? La pregunta, ¿quiénes de estas personas serán los usuarios extremos? Por supuesto que tenemos que entender la realidad y poder observar e inferir qué, cómo y por qué algunas de estas personas pueden ser los usuarios extremos. Un usuario extremo es aquel persona que está perdiendo recursos y tiempo o está justamente con problemáticas para poder tomar su vuelo. Es aquí muy importante comprender las causas que dan origen al dolor o problema observado. Cuando analizamos un desafío de innovación, implica observar e inferir qué, cómo y por qué el usuario está haciendo lo que está haciendo. Veamos la siguiente imagen. Observemos. Vemos a una persona y podemos inferir una serie de cosas. Primero, ¿qué está haciendo la persona? ¿Cuáles son los hechos visibles? Luego, ¿cómo lo está haciendo? ¿Cuáles son los hechos visibles? Y ahora, ¿por qué lo está haciendo? ¿Qué podemos inferir? Son algunas de las preguntas que debemos hacernos cada vez que estamos observando un fenómeno y, por supuesto, generando lo que se llama el mapa de observación. Recordemos quién es la persona, cuál es el entorno que está viviendo la persona, las actividades que está realizando o intenta realizar, entender justamente el usuario y los objetos que está interactuando e interaccionando la persona. Es muy importante este mapa de observación a la hora de innovar. Poder observar e inferir es la base del proceso de innovación. Pasando de un problema a un desafío. Básicamente implica llevar a la acción el problema. ¿Cómo podríamos, es la pregunta, cómo podríamos resolver este problema? Debemos transformar este problema en un desafío haciéndonos una pregunta. El desafío es establecer e identificar un espacio del problema o dolor que afecta a mí o a otras personas y que buscamos innovar para mejorar. Una vez que nos hemos planteado un desafío, debemos entender cuáles van a ser los verbos que vamos a ocupar que nos van a llevar a resolver la fuente de innovación. Tenemos en vista la matriz ERIC: eliminar, aumentar, reducir, crear. Parte de algunas
de los verbos que debemos usar para poder resolver la fuente de agregación de valor. Otra matriz que debemos conocer es Scamper. Implica sustituir, combinar, adaptar, modificar, ponerlo en uso, eliminar, reemplazar. Todos estos aspectos son muy relevantes a la hora de querer resolver un problema y, por supuesto, este desafío de innovación implica poder utilizar alguna de estas matrices con la finalidad de poder impactar en la vida de las personas resolviendo su dolor, su problema. Construcción de un desafío implica justamente una gran pregunta. Por un lado tenemos el cómo, luego el verbo, luego la fuente de innovación, la magnitud y el plazo. Veamos entonces, ¿cómo podríamos, ¿cierto?, resolver, aumentar, reducir, mejorar, eliminar la fuente de innovación, el problema o dolor, en qué magnitud, número de veces que queremos mejorar o reducir, aumentar, ¿cierto?, según el verbo, y por supuesto el plazo, en qué tiempo. Entender esta frase nos permite generar un desafío en la cual todo el equipo de innovación y emprendimiento pueda ponerse en acción para intentar resolverlo. Veamos un ejemplo de innovación. Estamos viendo aquí un problema que nos enfrentamos siempre. Obviamente, los problemas de largas filas en las plantas de revisión técnica de automóviles. ¿Problema o oportunidad? Justamente es un problema, pero también una tremenda oportunidad para establecer un desafío de innovación. Veamos los detalles. Un desafío de innovación implica hacer un intento de ver un problema común con otros ojos. Problema o dolor debe transformarse en un desafío. Problema, colas en las plantas de revisión técnica. Desafío, construcción de un desafío de innovación. Construyamos el desafío. ¿Cómo podríamos reducir las colas en las plantas de revisión técnica en un 50% antes de 6 meses? Ahí estamos viendo cómo establecer un desafío de innovación. Declaración de desafío de innovación. ¿Cómo podríamos reducir las colas en las plantas de revisión técnica en un 50% antes de 6 meses? Por supuesto, en el ejemplo de desafío de innovación que estamos viendo, debemos aprender a observar e inferir. ¿Qué, cómo y por qué? Partamos viendo. ¿Cómo se hace? Escribir el problema e identificar las claves. Inicialmente, las colas de automóviles esperando la revisión técnica en marzo son muy largas. Debemos marcar los conceptos que son relevantes, subrayados como está en la imagen. Leamos nuevamente. Las colas de automóviles, el concepto destacado, los automóviles y las colas, que es el problema, esperando la revisión técnica en marzo, son muy largas. Por supuesto que estamos evidenciando ahí las dos problemáticas que tenemos. Colas de automóviles y son muy largas. Resignifiquemos. Ya vimos la primera forma de expresar justamente la problemática observada, las colas de automóviles esperando la revisión técnica en marzo son muy largas. Expliquemos de otra forma este mismo problema. Los tiempos de atención en los servicios de revisión técnica son demasiado lentos. Otra forma de explicarlos sería la morosidad de los clientes de automóviles en renovar su revisión técnica son muy lentos. Podemos ver y resignificar de varias formas cómo estamos observando un problema. Veamos los actores en este desafío. Por un lado tenemos al dueño del automóvil, por otro lado tenemos al funcionario que trabaja en la revisión técnica en toda su cadena de valor y por supuesto un carabinero que nos va a exigir que tengamos la revisión técnica al día. Veamos cómo ve cada uno la problemática. Resignificación sistémica. Entender esto implica
justamente tener cuidado de no incluir soluciones al momento de resignificar. Esta debe representar justamente lo que sucede en la actualidad en la problemática y que podemos resolver en un futuro. Veamos al actor dueño del automóvil. Plantea: las colas de los automóviles esperando la revisión técnica en marzo son muy largas. Otra forma que plantea este actor: los funcionarios se demoran demasiado tiempo en la revisión del automóvil. Veamos ahora el punto de vista del actor funcionario de la revisión técnica. Nos plantea: los tiempos de atención en los servicios de la revisión técnica son demasiado lentos. Perdemos tiempo en los clientes que no traen sus automóviles en buen estado. Veamos lo que dice el actor carabinero. La morosidad de los dueños de automóviles en renovar su revisión técnica es muy lenta. El número de imprevistos generados por el desconocimiento de los usuarios es muy alta. Si podemos ver, cada actor ve el problema de una manera distinta. Sus sistemas de creencias son fundamentales para todo el proceso de valor de innovación sea sistémico. Los problemas impactan de distintas formas en cada usuario. Entender justamente un desafío de innovación es comprender cómo impacta los diferentes actores y comprender las fuentes de agregación de valor de todos estos actores. Veamos otro ejemplo que estamos planteando. ¿Cómo podríamos gestionar los residuos en empresas de la construcción y reducir a lo menos un 5% estos residuos en las ciudades de Viña y Valparaíso? Ahí tenemos un nuevo desafío de innovación. Resumen y conclusiones. Es muy importante el proceso de observación etnográfico porque nos permiten comprender a cabalidad el comportamiento de las personas. Por otro lado, desarrollar un desafío de innovación es básico porque nos lleva a la acción, nos lleva a la experimentación. Nos vemos en el próximo video.